pero estamos contentas, chicos, con el trabajo que hicieron. La verdad que se nota el compromiso y también la predisposición de ustedes para con la materia, así que nada, les agradecemos, ¿sí? Y bueno, sepan que si es que tienen alguna sugerencia o alguna recomendación, mientras que sea todo constructivo, nosotros estamos abiertas para escucharlo, ¿sí? Para mejorar la cátedra. A ver, vamos acá una emisión. Ahí. Bueno, si no tenemos ninguna duda y estamos a tono con la materia, ¿sí? ¿Alguno no se presentó y tiene que rendir examen? Eso yo no lo puse, pero lo voy a aclarar por las dudas. Bueno, si alguno tiene que rendir, que por favor me escriba acá, ¿sí? Al chat o por privado, que me escriba. Igual yo lo voy a publicar con un aviso, pero bueno, les pedimos que por favor nos avisen, ¿sí? Buen día, Buen día. Bueno, voy a iniciar con un Word, así podemos arrancar con la clase de hoy, ¿sí? Que básicamente lo que vamos a hacer es vamos a seguir con los temas, ¿sí? Del syllabus, ¿sí? Nos quedaba a nosotros todavía ver un poquito más, ¿sí? De la tabla periódica y meternos un poquito más como ahí adentro, ¿sí? En la tabla, ¿sí? Y para eso vamos a ver, ¿sí? Que voy a poner acá imágenes. Acá. Si me abre esta foto. Ahí estamos. Compartir pantalla. A ver si abre acá. Bueno, entonces, nosotros habíamos estado trabajando hasta el último tema antes del parcial, ¿sí? Con la tabla periódica habíamos estado trabajando en lo que tenía que ver con la configuración electrónica, ¿sí? Cómo estaban distribuidos los elementos, ¿sí? Y habíamos visto justamente que los elementos no estaban distribuidos al azar, ¿sí? En la tabla periódica, sino que seguían un orden particular. Y ese orden estaba dado por qué número, chicos, ¿se acuerdan? Por el atómico. Por el número atómico. ¿Y qué indicaba el número atómico? La cantidad de electrones que tenía ese elemento. La cantidad de... Bueno, sí, protones y electrones cuando está equilibrado. Exactamente, la cantidad de protones que tiene el átomo que coincide con la cantidad de electrones cuando el átomo está equilibrado o está neutro. Perfecto. Y eso les da un orden particular que está organizado en la tabla periódica por estos cuadritos, ¿sí? Que están indicados acá, y que tienen unas alturas que indican grupos y periodos, ¿sí? Diferentes para cada fila o para cada columna, ¿sí? Y esto no está dado al azar, ¿sí? Sino justamente que siguen, como decíamos, ese número de orden por el número atómico, ¿sí? Y esto hace que, como nosotros habíamos visto en la parte, por ejemplo, cuando teníamos que identificar cuál era el grupo y cuál era el periodo de cada elemento, habíamos visto que se cumplían ciertas particularidades para los elementos que pertenecían al mismo grupo, que eran las columnas, ¿sí? Y se cumplían ciertas particularidades cuando evaluábamos los elementos que pertenecían al mismo periodo. ¿Se acuerdan cuáles eran esas condiciones particulares que se repetían para cada grupo y para cada periodo? Si tuviéramos que decir la similitud en el grupo, ¿qué podríamos decir? Que los elementos que pertenecen al mismo grupo, ¿qué tienen? ¿No era si pertenecen todos al grupo 4, es que tienen 4 electrones en su último nivel? Pertenecen al grupo 4, exactamente, tienen 4 electrones en su último nivel de energía. Entonces, esa es la similitud con respecto a los elementos que pertenecen al mismo grupo. Entonces, podemos decir básicamente que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel de energía, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos hablar de los elementos que pertenecen al mismo periodo? ¿Cuál era la condición para que los elementos pertenezcan al mismo periodo?
el último electrón de cada... Configuración electrónica. A ver. ¿Para qué me El subnivel puede ser. El subnivel, a ver, ¿subnivel o nivel? No, nivel. Sí. Nivel. Están, por ejemplo, en periodo 4, es que tienen 4 niveles de energía. Exactamente. Entonces podemos decir que la correspondencia entre el nivel, entre el periodo y los elementos que están ubicados en ese periodo es que esos elementos tienen la misma cantidad de niveles de energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo del periodo en el que estén. ¿Que van a tener diferente cantidad de electrones? Sí, perfecto, porque eso lo dice el grupo. Pero van a tener la misma cantidad de niveles de energía. Entonces están ubicados no en forma al azar, sino que siguen una correspondencia. Pero además de eso, de estas condiciones que vemos que se repiten, ¿sí? O que tienen cierta periodicidad en la tabla periódica, por eso se llama tabla periódica, ¿sí? Porque hay características o propiedades, ¿sí? Que se van repitiendo con cierta tendencia a lo largo de la tabla periódica. También existen propiedades, ¿sí? Que podemos definir como... Voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir. Propiedades que son características de cada elemento y que sí son necesarias identificar para poder definir un átomo, ¿sí? E identificar un átomo que se denominan propiedades periódicas. Y estas propiedades periódicas son justamente así porque indican características de los elementos que tienen o que presentan cierta tendencia en cuanto a su variación a lo largo de la tabla periódica. Nosotros, si bien hay muchas propiedades, ¿sí? Nosotros vamos a ver o vamos a nombrar las más importantes o con las que nosotros vamos a trabajar, pero hay varias más, ¿sí? Que existen y que si por ahí ustedes las van a buscar como bibliografía para leer, tal vez encuentren algunas más, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a hablar dentro de estas propiedades periódicas, vamos a empezar a hablar de algo que tenemos que definir como electronegatividad. Y seguramente, si alguno tuvo un poquito más de química, sí, o se acuerda un poquito más de química, o sea, de lo que vieron previamente, sí, deberían haber trabajado con este concepto, ¿sí? Entonces, a ver si a alguno le suena o puede como sugerirnos qué podríamos definir nosotros como electronegatividad, o cuando nosotros hablamos de electronegatividad, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿Qué les parece? ¿A que el átomo está cargado de más energía negativa? Estamos hablando de la energía negativa que tiene el electrón cuando hablamos de electronegatividad, es cierto. ¿Y qué es lo que tiene energía negativa o carga negativa en el átomo? El electrón. El electrón. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es, cuando hablamos de electronegatividad, estamos hablando del electrón, porque es el que tiene carga negativa, ¿sí? Pero no estamos hablando de cualquier electrón, ¿sí? Estamos hablando de los electrones, ¿sí? Que están involucrados en las uniones químicas, ¿sí? ¿Y cuáles son los electrones que están involucrados en las uniones químicas? ¿Se acuerdan que nosotros cuando mencionábamos la configuración electrónica, mencionábamos de que esos electrones se ordenaban en niveles y subniveles de energía,
y que unos quedaban como más cerca del núcleo y otros quedaban más externos, más alejados del núcleo, ¿sí? Hablamos también de la diferencia de energía que había con los electrones que estaban cerca del núcleo, de los que estaban lejos del núcleo, ¿sí? Y cuando hacíamos por ahí una relación con los compuestos químicos que habíamos visto, habíamos dicho de que cuando los átomos interaccionaban químicamente para unirse y formar compuestos, ¿cuáles eran los electrones que estaban involucrados en esas uniones químicas? ¿Los que están más externos, los que están más internos? ¿Cuáles eran? Los que están más lejos del núcleo. Los que están más lejos del núcleo, exactamente. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener, ¿sí?, es que cuando hablamos de electronegatividad, ¿sí?, estamos haciendo referencia, ¿sí?, a la capacidad que tiene un átomo para atraer a sí mismo los electrones. Entonces, cuanto más negativo, si más negativo es el electrón, más propenso a atraer otro sería. Exactamente, sí. O sea, porque es como sería la energía que tiene o el poder que tiene el átomo para atraer los electrones. Entonces, se supone que si ese valor es más grande en valor, ¿sí?, entonces estamos hablando de que ese número va a ser, o sea, ese elemento va a traer más fuerte los electrones para sí cuando genere las uniones, ¿sí? O sea, que si yo tengo un elemento X y un elemento Y, y uno lo trae con 5, por decir un valor, y otro lo trae con 2, significa que los electrones van a estar más cerca del elemento que tenga 5 al que tengan 2. ¿Sí? Pero ahora vamos a charlarlo. De hecho, va a ser la propiedad más importante con la que vamos a trabajar, si bien tenemos que saber algunas más, pero esta es la más importante con la que vamos a trabajar en toda la clase de hoy, ¿sí? Pero entonces la electronegatividad es la capacidad, dijimos, que tiene un átomo para atraer a sí mismo los electrones en las uniones químicas. Y este valor de electronegatividad, ¿sí?, es un valor, es una propiedad que está cuantificada en valores, y para ello, en la tabla van a encontrar los van a encontrar. Puede ser que aparezcan, o sea, el valor de electronegatividad puede ser que aparezca en los casilleros normales, ¿sí?, donde tienen el número másico, el número atómico, donde tienen la configuración electrónica, donde tienen los estados de oxidación o las valencias. En el mismo lugar, o sea, en el mismo lado de la tabla periódica puede que encuentren el valor de electronegatividad en alguna parte ubicado, o si no, algunas tablas periódicas lo suelen tener atrás, si ustedes tienen la tabla periódica en papel. Si no, pueden buscarlo, ¿sí?, porque de hecho hay como tablas periódicas o como figuras. De hecho lo voy a buscar, así se los muestro. Electronegatividad. Vamos a ver, ahora un poquito más adelante vamos a ver por qué es importante que nosotros sepamos los valores de electronegatividad. Van a encontrar algo como así, por ejemplo. A ver si aparece acá. ¿Por qué no estuvo? Porque tengo que ir al Word. Dejar de compartir. Puede ser, por ejemplo, que en la parte de atrás de la tabla periódica tengan, ¿sí?, una tabla periódica un poquito más chiquitita donde les digan los valores de electronegatividad de cada uno de los elementos. Si no, puede ser que lo tengan directamente en la parte frontal de la tabla periódica, ¿sí? Pero bueno, son valores numéricos, sí, valores que
por lo general son decimales, ¿sí? Y que lo que nos permite esto es comparar básicamente cuáles son los elementos más electronegativos y cuáles son los elementos menos electronegativos. Porque entonces podemos decir que los elementos que están más hacia la izquierda en la tabla periódica tienen una electronegatividad más baja que los que están más hacia la derecha, y los que están hacia abajo tienen una electronegatividad más baja que los que están hacia arriba. Entonces lo que podríamos decir, por decirlo de una forma, es que la electronegatividad aumenta hacia arriba en la tabla periódica y hacia la derecha en los grupos, ¿sí? Entonces eso vamos a aclararlo también. Porque puede ser, por ejemplo, que tengamos que comparar electronegatividades de diferentes elementos. Entonces aumenta hacia arriba en los periodos y hacia la derecha en los grupos. Esto es en lo que se refiere a la electronegatividad. Hay otra de las propiedades periódicas, sí, que tiene que ver con el radio atómico. Y esto por ahí les suena un poquito más, porque si nosotros estamos hablando del radio atómico, ustedes, ¿qué me podrían decir del radio atómico, por ejemplo? Que si tuviéramos que definir el radio atómico, ¿cómo lo definirían el radio atómico? Sería el radio de la última órbita de electrones en un átomo. A ver un poquito más con respecto a eso. Es decir, hasta dónde puede llegar el átomo en sí mismo con los electrones en las órbitas. Exactamente, pero si estamos hablando de radio, o sea, ¿qué nos está faltando ahí una palabra? Porque, ¿qué es el radio? Es una medida angular. ¿Es cómo? Ahí me dijeron una palabra. Una medida angular. Una medida. Una Es medida. la medida desde el núcleo hasta la última órbita. Ahí vamos, ahí me gusta un poquito más. Que si estamos hablando de medida, ¿sí? Nosotros, o sea, el término medida, ¿sí? Significa poder cuantificar algo, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos cuantificando un radio, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos midiendo? La distancia. Ahí está, exactamente. Entonces, si tuviéramos que definir qué es el radio atómico, diríamos que es la distancia, ¿sí? Y vamos a ponerlo de esta forma, porque en realidad la distancia media, o sea, sería la distancia entre el centro del átomo y la órbita más externa. Que lo que se suele hacer para tener un valor más preciso, ¿sí? De la forma en la que se lo calcula, es como la distancia media, porque recuerden que el centro, o sea, el núcleo, no es precisamente el centro del átomo, sino que es el lugar donde hay mayor cantidad de masa, o donde se encuentra, o el espacio donde se encuentra la mayor cantidad de materia. No tiene por qué ser el centro, como por decirlo de una forma como en física, como el centro de masa, ¿sí? El centro del cuerpo, ¿sí? Sino que es justamente el centro de masa, vendría a ser, ¿sí? Entonces, para calcularlo más precisamente, lo que se hace es obtenerlo como la distancia media entre los núcleos de dos átomos del mismo elemento. Pero no es otra forma, de decir exactamente lo mismo con lo que veníamos trabajando, o el mismo concepto que veníamos trabajando hace un ratito, ¿sí? Y de la misma forma que existe una variación en la tabla periódica para la electronegatividad, también lo existe para el radio atómico. Entonces podemos decir que nosotros lo que tendríamos que ver es que cuando tendríamos que tratar de contabilizar o medio como interpretar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con los electrones en la medida que nosotros nos vamos moviendo en la tabla periódica, ¿sí? A medida que el número atómico aumenta, ¿qué pasa tenemos más o menos electrones? Más.
tenemos más electrones. Entonces, si tenemos más electrones, tendríamos más radioatómico o menos radioatómico. ¿Qué les parece a ustedes? Y tendría que haber más Mayor radioatómico para que radioatómico. entre la cantidad de electrones. Exactamente. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos moviendo en los grupos, o sea, en los periodos, vamos bajando al nivel siguiente, ¿sí? El radioatómico va aumentando, ¿sí? Y va aumentando en la medida que nosotros nos vamos acercando a la izquierda en la tabla periódica. Y esto por ahí se contradice un poco con lo que nosotros veníamos, con el concepto que nosotros recién manejamos. Pero esto tiene que ver con una cuestión de cuál es el nivel de energía que tienen los elementos en los subniveles. Porque recuerden que cuando nosotros, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la tabla periódica. Recuerden que cuando nosotros estábamos en la tabla periódica, si nosotros nos movíamos en los grupos, o sea, me iba del grupo 1 al grupo 2, o al grupo 3 o al grupo 4, básicamente lo que estoy haciendo es moviéndome en el subnivel de energía, ¿sí? Y los subniveles de energía tienen diferente energía sin importar en qué nivel estén. Entonces, esto genera algo que se llama como apantallamiento, que en realidad es como que no se ven los electrones que están más hacia la derecha y sí se ven los que están más hacia la izquierda dentro de la tabla periódica. Entonces es como que pesan más los electrones que tengo en los primeros subniveles de energía que los que tengo en los últimos subniveles de energía. Entonces hace que el radioatómico aumente para la derecha y para abajo, que es totalmente contrario a lo que determina la electronegatividad, ¿sí? Entonces por ahí, por esto de que es contrario a la electronegatividad, si me acuerdo uno, me puedo recordar el otro porque el otro es contrario, ¿sí? Entonces podríamos decir que, si tuviéramos que decir cómo varía en la tabla periódica, podríamos decir que en la tabla periódica disminuye hacia arriba en los periodos en los grupos hacia la derecha. Profe, en el caso de que el átomo no esté neutro, que haya o más electrones que protones o menos, el radio aumentaría o disminuiría en Sí, base a eso, ¿no? sí, exactamente. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Sí. O sea, si nosotros tendríamos un radioatómico que perdió electrones, va a tener mayor o menor radioatómico que el átomo original, si perdió electrones. Menor porque los protones los atraerían más. Ujú. Exactamente. Exactamente. Ese concepto está muy bien. Muchas gracias por esa acotación. Bueno, esto que tiene que ver con el radioatómico, y hay otra propiedad periódica que deberíamos considerar, que es el carácter, que un poco lo vimos, pero no como una propiedad periódica, que es el carácter metálico de los elementos, ¿sí? Y el carácter metálico lo vamos a tener que considerar en cuanto a la capacidad que tiene un átomo para tener propiedades de un metal, ¿no es cierto? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que es un metal, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de carácter metálico, es la capacidad que tiene un átomo para tener propiedades como las de un metal. ¿Y cuáles eran los elementos metálicos? En la tabla periódica, ¿hacia dónde estaban? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha? En el centro. En el centro, o sea, si miramos esta tabla periódica y tuviéramos que decir cuáles son los elementos metálicos, ¿cuáles me dicen ustedes? ¿Los del centro son metálicos? Perfecto. ¿Y qué más? ¿Solo los del centro son metálicos? Y a la izquierda.
y a la izquierda, exactamente. ¿Y los no metálicos? Los que ahí. A la derecha de los que me decían recién. Entonces, básicamente hay una clasificación que es una línea quebrada que aparece en casi todas las tablas periódicas, ¿sí? Que más o menos se recorre de esta forma, ¿sí? Donde tenemos que para la izquierda tenemos los elementos que son metálicos y para la derecha los elementos que son no metálicos, excepto el hidrógeno que está acá como infiltrado, que es un elemento no metálico. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir cómo varía el carácter metálico en la tabla periódica, ¿qué podríamos decir? ¿Para dónde aumenta o para dónde disminuye? ¿Qué les parece? En los grupos, ¿qué elementos van a ser más, van a tener mayor carácter metálico? ¿Los que estén a la izquierda o a la derecha? O sea, ¿para dónde va a aumentar esto? ¿Qué les parece? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda aumenta. ¿Y hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué les parece? Si estábamos diciendo de que el hidrógeno era un no metal y que, por ejemplo, acá en la tabla periódica teníamos que el boro... Hacia abajo. Hacia abajo, exactamente. Entonces tiene la misma variación, el carácter metálico tiene la misma variación que el radioatómico, ¿cierto? Voy a anotar esto. Compartir acá. Creo que esa Sí. línea quebrada que separaba los metálicos de los no metálicos tenía un nombre, ¿no? No, es simplemente una línea que indica, o sea, como que separa cuál es la diferencia entre los elementos metálicos y no metálicos. Pero no tiene un nombre, ¿no? Ah, listo. No tiene un nombre. Al menos que yo lo conozca, no sé si alguno quiere acotar algo, pero yo no conozco que tenga un nombre específico. Sí, es simplemente una indicación. Entonces, bueno, estas son las tres propiedades periódicas con las que vamos a tener que trabajar, ¿sí? Y las que vamos a tener que indicar o contabilizar o tener en cuenta, ¿sí? De las tres, la más importante, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es, bueno, vamos a aclarar otra más por las dudas, porque esto me suena a mí un poquito, o sea, me suena, no está en el programa, pero por las dudas la vamos a aclarar, porque inclusive nos va a servir para energía de ionización. Nos va a servir para terminar los conceptos entre electronegatividad y energía de ionización cuando hablemos ahora de las uniones. Si nosotros tendríamos que intentar como definir qué es una energía de ionización. ¿A qué les suena la palabra ionización a ustedes? Dentro de los conceptos que estuvimos viendo. Proviene de ion. De ion. ¿Y qué es la unión? Que tiene carga positiva. Ganar electrones. Que gana o que pierde electrones. Si gana electrones, tiene carga positiva y se transforma en un cation. Y si pierde electrones, En la anión. en un anión, exactamente. Entonces, la energía de ionización es la capacidad que tiene un átomo en transformarse para transformarse en un ion. Y esto también está contabilizado exactamente igual que la electronegatividad, ¿sí? Y varía, ¿sí? De la misma forma que la electronegatividad. O sea que la capacidad que tiene un átomo para transformarse en un ion, que tiene que ver con esto de ganar y perder electrones, también aumenta hacia arriba en los periodos y hacia la derecha en los grupos. O sea, se mueve de la misma forma que la electronegatividad, ¿sí? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque nosotros ahora lo que vamos a ver es justamente las uniones químicas o los enlaces químicos. Y si nosotros estamos hablando de uniones químicas o enlaces químicos, ¿qué tendríamos que decir acá en esta parte de la materia? Si estamos hablando de uniones, de enlaces, ¿a qué deberíamos hacer referencia?
¿Qué es lo que sucede cuando existe, o qué es lo que para ustedes sucede cuando existe una unión química o un enlace químico? Una transformación de la materia. Una transformación de la materia, exactamente, una transformación química de la materia. Sí, sí. ¿Y qué se genera cuando esa materia se transforma químicamente? Porque básicamente lo que tenemos es una reacción química, y nosotros en la segunda clase habíamos dicho que en la reacción química tenía reactivos y tenía productos, ¿no es cierto? Y que esos reactivos, ¿sí?, interaccionaban entre sí para formar un producto o varios productos, ¿sí? Y entonces lo que sucedía era que esa materia como reactivo, ¿sí?, interaccionaba entre sí, ¿sí?, y lo que se generaban eran nuevos compuestos, ¿sí? Entonces, una unión química justamente, o un enlace químico, ¿sí?, lo podemos definir como una interacción entre dos o más átomos para formar un nuevo compuesto. Y esa interacción nosotros ya la habíamos definido, a qué nivel se daba, o sea, qué era lo que interaccionaban. Cuando se daban las uniones. Molecular. Sí. ¿Qué es lo que se da? Las uniones no interaccionan siempre en las últimas capas de cada átomo. Las últimas capas de electrones. Las últimas capas de electrones. Entonces, ¿quiénes son los que interaccionan? Los electrones del último nivel, exactamente. Entonces, los que interaccionan en los átomos son, como dicen ustedes, los electrones del último nivel. O lo que se conoce como electrones de valencia. ¿Sí? Son los que están disponibles para las reacciones químicas. Ahora, dependiendo cómo sean esas reacciones químicas, ¿sí?, o esas uniones o esos enlaces químicos, ¿sí?, es que nosotros vamos a poder identificar qué tipo de unión vamos a tener y poder a partir de ahí predecir cierto comportamiento de la materia, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos, o sea, nosotros cuando arrancamos la materia dijimos que todo lo que nos, o sea, tuvimos que definir qué era materia y dijimos que la materia es todo lo que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, ¿sí?, que tiene que tiene un volumen que ocupa un lugar en el espacio y que lo podemos percibir a través de los sentidos, ¿sí? Y cuando tuvimos que ir definiendo nuevos conceptos, o sea, como átomo, como molécula, ¿sí?, dijimos que justamente el átomo era la menor porción de materia que podíamos encontrar, ¿sí? Entonces, que si nosotros tuviéramos un microscopio, ¿sí?, un gran microscopio, un microscopio de gran alcance, ¿sí?, podríamos ver, o sea, podríamos hacer un gran zoom en cualquier cosa que nosotros sacamos o que queremos analizar de nuestro entorno y podríamos ver los átomos que están interaccionando, ¿sí?, para formar la materia, ¿sí? Entonces nosotros básicamente lo que vemos es que, o lo que alcanzamos a distinguir, ¿sí?, es que inicialmente en la materia los átomos interaccionan entre sí para formar moléculas y que luego esas moléculas interaccionan entre sí para formar las sustancias y definir las propiedades de esas sustancias. Entonces, cuando nosotros hablamos de que interaccionan, ¿sí?, estamos hablando de que existen uniones, ¿sí? Esa interacción se da por una unión o un enlace o algo que los mantiene cerca, ¿sí? Entonces, si nosotros evaluamos este concepto que recién, o esta frase que recién dije, ¿sí?, podemos identificar que básicamente hay dos tipos de interacciones. Una que tiene que ver con el nivel atómico y otra que tiene que ver con el nivel molecular. Entonces podemos definir que esos átomos cuando interaccionan entre sí los podemos llamar enlaces
primarios o entre átomos. Y cuando hablamos de que las moléculas interaccionan entre sí para formar sustancias, estamos hablando de enlaces secundarios o moleculares. Y los primeros que tenemos que definir, tenemos que ver qué pasa a nivel atómico, ¿sí?, con esas uniones entre átomos, para después poder predecir qué pasa cuando esos átomos que ya formaron las moléculas se unen entre sí, qué pasa con la interacción entre las moléculas, ¿sí? Pero lo primero entonces que vamos a tener que definir en las uniones químicas, ¿sí?, son los enlaces entre los átomos, ¿sí? Y para definir los enlaces entre átomos, vamos a recurrir básicamente a una clasificación que venimos viendo desde hace tiempo, ¿sí?, desde la segunda clase, ¿sí?, dentro de la tabla periódica, que tiene que ver con la característica de los elementos que sean metálicos y no metálicos. O sea, nosotros vamos a tener en la tabla periódica elementos metálicos y no metálicos. ¿Y por qué es importante que reconozcamos esto? Porque dependiendo de si los elementos son metálicos o no metálicos, va a ser como sea el tipo de enlace entre esos átomos. Entonces, para esto vamos a definir que vamos a tener enlaces que son metálicos, enlaces que son covalentes y enlaces que son iónicos. Y si nosotros estamos hablando de enlaces que son metálicos, ¿qué elementos se estarían uniendo? O sea, los dos átomos que se unen, ¿qué elementos serían si son enlaces metálicos? Dos metales. Entonces los átomos que se unen son metálicos. Y esto no lo vamos a ver mucho a nivel de las uniones químicas en sí, porque no hay como mucha descripción en cuanto a esto, porque básicamente cuando los átomos se unen entre sí, ¿sí?, que suelen dar lo que se llaman aleaciones, ¿sí?, esa unión se da entre sí, siempre, como nosotros dijimos en el renglón anterior, o sea, en el párrafo anterior, los átomos van a interaccionar, para unirse a nivel atómico a través de los electrones del último nivel, ¿sí? Entonces, los electrones del último nivel. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una unión que es metálica entre átomos, ¿sí? Vamos a ver que lo que se unen, ¿sí? Reacciones, no había puesto. Se da esta unión por los electrones del último nivel, que para los elementos metálicos están en libre movimiento. Entonces se da lo que se conoce como nube electrónica. Entonces es como que los electrones no reconocen de qué elementos son, entonces están moviéndose por todos los elementos. En un instante van a estar en un átomo, en otro instante van a estar en otros, pero todos juntos van a estar en libre movimiento por todos, por eso se conoce como nube electrónica, ¿sí? Esto es cuando los dos átomos que se están uniendo son átomos que son metálicos. Ahora, en las uniones covalentes lo que tenemos son los átomos que se unen, son no metálicos. Entonces vamos a tener justamente pueden ser dos elementos del mismo elemento o de diferente elemento, pero ambos que sean no metálicos, ¿sí? Y acá lo que se da, o sea, la unión covalente se genera, ¿sí?, porque se comparten
los electrones de valencia de tal forma de cumplir, vamos a decir, de alcanzar la estabilidad. ¿Y qué es alcanzar la estabilidad? Es cumplir con la regla del octeto, que era 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces acá empieza a aparecer algo como que, bueno, es como, no sé, como que vamos a estudiar y yo tengo, no sé, yo tengo los apuntes de la clase y mi compañero tiene el libro. Entonces decimos, bueno, vos llevas el libro, yo llevo los apuntes y los dos estudiamos de todo eso. Bueno, lo mismo pasa acá. Es como que, bueno, un elemento pone tantos electrones, el otro elemento pone tantos electrones. Esos electrones que se están compartiendo pertenecen a los dos átomos, ¿sí?, que se están uniendo. Entonces no son de uno ni son de otro, ¿sí?, sino que pertenecen a los dos. Y en ese momento lo que se da es que, o lo que se tiene que dar, es que todos los elementos tengan 8 electrones en su último nivel de energía. Y esos electrones se comparten de a pares, siempre de a dos. Puede que los electrones que se compartan vengan de un solo átomo o un electrón, o cada electrón venga de un átomo diferente. Pero eso ahora después lo vamos a ver, vamos a ir indagándolo y vamos a empezar a escribir o a identificar un poquito más cosas acá en las uniones covalentes y iónicas, ¿sí? Entonces nosotros hasta ahora vimos que entonces la unión metálica era cuando los átomos que se unían eran dos elementos metálicos, y se da porque hay un libre movimiento de los electrones del último nivel de energía que genera lo que se denomina una nube electrónica, ¿sí? Después recién vimos los elementos, las uniones que pueden ser covalentes, que era en que los átomos que se unen son elementos no metálicos, y donde lo que sucede acá es que se comparten los electrones de valencia de tal forma que alcanzan o cumplen con la regla del octeto, ¿sí? Entonces tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Y por último lo que tenemos son las uniones iónicas. Y si las otras las metálicas eran 2 elementos metálicos, las covalentes eran 2 elementos no metálicos, las iónicas, ¿qué van a hacer? ¿Qué les parece a ustedes? 1 y 1, metal. Entre metales y no metales. Exactamente, entonces los átomos que se unen, uno es metal y otro no metal. Y acá lo que se da, o sea, si uno es un elemento metálico y otro es un elemento no metálico, lo que se da es que hay un elemento que los elementos metálicos tienden a dar electrones y los elementos no metálicos tienden a recibir electrones. Entonces el metal, como dije recién, tiende a dar electrones y el no metal tiende a recibir electrones. Creo que esta Entonces, pregunta estaba, no sé si en el último cuestionario. Había una ¿estaba? pregunta que era relacionada a esto, sí. Ajá. Que lo había tenido que buscar, me parece. Ah, vos puedes ser, no sé. No, la verdad no recuerdo, ahora después lo chequeo en todo caso. Pero entonces, si el elemento metálico tiende a dar electrones y el elemento no metálico tiende a recibir electrones, y estamos hablando de que lo que se genere es una unión iónica, entonces justamente en la unión iónica se forman iones, o sea, átomos con carga. ¿Por qué? Porque hay un elemento que da electrones y otro que recibe electrones. O sea que acá no se comparten como en la unión covalente donde los electrones se compartían. Acá hay un elemento que da electrones y otro que recibe, entonces se forman iones. Y
esto de que se formen iones generan cargas electrostáticas que hace que los elementos permanezcan unidos. Porque justamente hay, por llamarlo de alguna forma, hay polos, ¿sí? Hay algo... hay algo que queda cargado negativamente y algo que queda cargado positivamente, entonces se generan, por decirlo de alguna forma, esos polos que nosotros sabemos que si hay algo positivo y hay algo negativo, sabemos que esos se van a unir por fuerzas electrostáticas, por física 2, ¿sí? Sabemos que se van a permanecer unidos eléctricamente, ¿sí? Porque las fuerzas, las cargas opuestas eran que se atraían, ¿sí? Generaban cierta atracción, cierta energía de unión o de enlace. Entonces, con esto lo que nosotros vemos básicamente es, o podemos identificar básicamente es, cuáles son las uniones que se pueden generar para formar los compuestos, ¿sí? Las uniones primarias o uniones entre átomos, ¿sí? Pero ahora no solo eso tenemos que tener en cuenta, porque para poder conocer un poquito más todo esto, ¿sí? O entender un poco más cómo sucede, ¿sí? Y por qué sucede de esta forma, se recurrió a algo que se llama estructura de Lewis. Y esta estructura de Lewis no es más que una representación de las uniones entre los átomos. Y esta representación de las uniones entre los átomos, ¿sí? Va a ser diferente según sea una unión metálica, una unión covalente y una unión iónica, ¿sí? Por eso tenemos que diferenciarla o tenemos que saber cómo hacerla en cada caso. Y básicamente para la estructura de Lewis, que era justamente la representación de esto, lo que hacemos es escribir los átomos con sus símbolos y alrededor los electrones de valencia. Que justamente para los grupos A, bueno, vamos a dejarlo así, los electrones de valencia que representan el número de grupo donde están ubicados. Pero recuerden que estos electrones de valencia eran lo que llamábamos estados de oxidación. También. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, la estructura de Lewis, que es una representación de las uniones entre átomos, se usa básicamente, voy a escribir acá, se usa generalmente para uniones iónicas y covalentes. Y voy a dejar de compartir acá y voy a compartir pizarra porque es más fácil para dibujar, ¿sí? Porque nosotros ahora vamos a tener que empezar a ver esta estructura de Lewis, ¿sí? Y poder hacer algunos ejemplos, ¿sí? E interpretar un poquito más qué ocurre y qué sucede con las sustancias cuando interaccionan y cómo se da esta estructura de Lewis, ¿sí? Lo que yo recién dije era que poníamos, o sea, que la estructura de Lewis era una representación donde poníamos el símbolo químico, entonces en forma genérica yo voy a decir, por ejemplo, el elemento X, ¿sí? Y el elemento Y, que en este caso, como tengo X e Y, van a ser diferentes, pero puede ser que tenga XX, ¿sí? Que el elemento sea el mismo, que sean dos átomos del mismo elemento los que se están uniendo, ¿sí? O puede que sean tres átomos, ¿sí? Ahora después vamos a ir sumando un poquito más de complejidad. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, yo dije recién, es poner alrededor de cada átomo los electrones de valencia, ¿sí? ¿Y de qué forma indicamos los electrones de valencia? Los hacemos con algún símbolo, ¿sí? Que eso lo van a elegir ustedes.
Yo lo que les recomiendo es que si son átomos del mismo elemento tengan el mismo símbolo para esos electrones, y si son átomos de diferente elemento tengan diferentes símbolos. Por ejemplo, no sé, que hagan, qué sé yo, triangulitos, ¿sí? Para la X, entonces digo, por ejemplo, que este elemento tiene 2 electrones de valencia, porque eventualmente pertenecerá al grupo 2, ¿sí? Sí, y así, ¿sí? Y así, porque estoy hablando de la X, ¿sí? O puede que, por ejemplo, le escriba, si estamos hablando del elemento Y, no sé, por ejemplo, que haga, qué sé yo, circulitos. Entonces, si el elemento Y pertenece al grupo 6, yo puedo decir que este elemento tiene 6 electrones en su último estado de oxidación, ¿sí? Entonces yo ahora me debería tratar de trabajar, ¿sí?, con estos dos elementos para que ambos queden con 8 electrones, o que pierdan electrones si es una unión iónica, y que el no metal gane electrones, para que de esta forma se genere una unión iónica. Bueno, yo acá puse en forma genérica XY, entonces yo no sé si X e Y pertenecen a los elementos metálicos o no metálicos, pero si nosotros decimos que el elemento, o sea, si yo acá escribí que el elemento X tiene 2 electrones en su último nivel de energía, o sea que tiene 2 electrones de valencia, el elemento X, que va a pertenecer al grupo 2, entonces va a ser un elemento metálico o no metálico. ¿Qué les parece a ustedes? Los elementos del grupo 2 son elementos metálicos. Exactamente. Entonces puedo decir que este elemento es un metal. Y si yo estoy diciendo que en este caso el elemento Y tiene 6 electrones de valencia, es porque pertenece al grupo 6. Entonces, si pertenece al grupo 6, entonces dijimos que este pertenece al grupo 2. Y este dijimos que pertenece al grupo 6. Esto ustedes lo van a ver porque van a identificar cuáles elementos son, ¿no es cierto? Entonces, si este elemento pertenece al grupo 6, ¿va a ser un metal o un no metal? También va a ser un metal. ¿Un metal? ¿Grupo 6? En la tabla periódica, a la derecha. Ah, está bien, no. Estaba viendo los Grupo arábigos. Eran los Ahí romanos. está. El no metal. Entonces, si el elemento X es un metal y el elemento Y es un no metal, la unión que se va a dar entre los dos, ¿va a ser iónica o covalente? Iónica. Iónica. Entonces, esto es lo primero que tengo que analizar. Los grafico, me ubico dónde están y digo metal, no metal, iónica. Perfecto. Entonces, si es una unión iónica, había alguien que daba electrones y otro que los recibía. Y entonces, ¿cómo grafico esto en la estructura de Lewis? Y bueno, ¿quién es el que da los electrones acá? ¿El metal o el no metal? El metal. El metal. Entonces, el metal le va a dar los 2 electrones al no metal. Entonces, voy a borrar esto que está acá, después lo voy a volver a escribir. Entonces, lo que me va a quedar es que me va a quedar el elemento X, o sea que yo lo podría concluir que el elemento X perdió 2 electrones, entonces va a quedar cargado con más 2. Y el elemento Y tiene sus 6 electrones más los 2 electrones que el elemento X le dio. Entonces, en total, está cargado con estado de oxidación menos 2. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces, esto en su conjunto es la unión iónica, es la estructura de Lewis para una unión iónica. Tenemos que hacer esta primera parte donde hay un movimiento de los electrones y después cómo nos queda como el resultado final. Puede que no necesitemos uno y uno. Puede que de uno necesitemos un elemento y de otro necesitemos 2. Porque, por ejemplo, si la unión que nosotros hubiéramos tenido hubiera sido X, pero la X hubiera tenido un solo electrón, ¿sí? Y la Y sigue perteneciendo al grupo 6, entonces tiene 6 electrones. Si yo le saco el electrón que tiene la X y se la doy a la Y, que es lo que tiene que ocurrir,
¿Va a alcanzar para que se complete la Y? Eso va a ser Habría su... que poner otra X. Exactamente, tiene que haber otra X. Tiene que haber otra X acá, que entonces esta X también le dé el electrón a la Y. Entonces, en esta representación de Lewis, lo que nosotros haríamos sería escribir la X, que tiene un más 1, que en realidad tengo dos de estas, entonces podría escribir dos así, o lo que se suele hacer como conclusión de todo esto, es hacer una X sola así, así, más 1, pero poniendo un 2 acá abajo, y la Y, que va a tener con estado de oxidación -2, porque va a tener sus 6 electrones, y los 2 que le dio cada una de las X que tenemos al costadito. Y si nosotros nos vamos a ver los compuestos, ¿sí? Díganme un elemento, voy a borrar esto que tengo acá. Porque quiero quedarme con esto que puse acá en la izquierda, ¿sí? En la derecha, perdón. Para mostrarles a ustedes, díganme un elemento del grupo, díganme un elemento no metálico del grupo 6. El primer elemento que tienen como no metálico del grupo 6, oxígeno. Exactamente, oxígeno. Entonces vamos a escribir oxígeno, que tiene 6 electrones, dijimos, porque pertenece al grupo 6. Y díganme un elemento del grupo 1. El hidrógeno. No particularmente el hidrógeno, porque es un elemento no metálico, perdón, y no va a formar unión iónica. El sodio no era El del grupo. sodio. El sodio, por ejemplo, que es Na, ¿no es cierto? Ahí. Y que tiene un solo electrón, ¿sí? Entonces, si el sodio le da un electrón al oxígeno, no le alcanza. Entonces necesito que haya otro sodio más que le dé el otro electrón, ¿sí? Entonces, cuando voy a formar el compuesto, voy a tener dos sodios que van a tener estado de oxidación +1 cada uno, pero voy a tener dos sodios, y voy a tener un oxígeno que va a tener sus 6 electrones y los dos que venían del sodio. Entonces va a tener estado de oxidación -2. Y no es más que lo que vimos cuando formábamos el óxido de sodio, que era Na2O, ¿no es cierto? Sí, acá no incluye que sean diatómicos algunos elementos. No, porque nosotros lo que estamos haciendo es formando directamente el compuesto. Puede que nosotros, o sea, esto de que sean diatómicos es importante porque esto que nosotros consideramos acá es si el elemento, o sea, si son uniones iónicas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos uniones covalentes? Por ejemplo, estoy considerando el oxígeno que es diatómico, ¿sí? Si hablamos del oxígeno diatómico es O2, ¿no es cierto? Entonces yo básicamente lo que tengo es un átomo de oxígeno que se une con otro átomo de oxígeno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en este caso, tengo 6 electrones de valencia para este oxígeno y también tengo 6 electrones de valencia para el otro oxígeno. Entonces, ¿de qué forma van a estar los dos átomos de oxígeno completos con 8 electrones? Y bueno, en esta, como lo que se está uniendo es no metal con no metal, lo que se va a formar es una unión que es covalente, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si es una unión covalente, acá, en este tipo de unión, no va a haber un elemento que dé electrones y otro que los reciba, sino que los electrones se comparten. ¿Y cómo se escribe esto en la tabla periódica, en la estructura de Lewis?
Perdón por la letra, ¿cómo voy a escribir esto en la estructura de Lewis? Justamente, los pares de electrones que se van a compartir los voy a encerrar. Entonces voy a encerrar estos dos electrones así y estos dos electrones así. ¿Qué significa entonces? Que esos electrones que están juntos, que están agarrados, pertenecen a los dos átomos. Entonces, para este oxígeno voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Y para este oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Entonces los dos... Entonces, es por esto que algunos elementos están formados por dos átomos, que en vez de uno, que sean diatómicos, digamos. Tiene que ver con esto, con la estabilidad, exactamente, porque no están completos, o sea, no pierden o no pueden ganar electrones o perder electrones con facilidad, entonces necesitan pegarse a algo para generar esa estabilidad. Y ese algo es, o sea, lo más fácil es juntarnos con algo que sea igual a nosotros, ¿no? O sea, después, bueno, empezamos a no encontrar alguien igual a nosotros, entonces nos conformamos con alguna otra cosa, ¿no? Pero inicialmente lo que buscamos es algo como igual a lo que yo necesito, ¿sí? Y bueno, y los átomos existe esto de que se encuentran dos átomos iguales juntos, ¿sí? Y esto que se da acá cuando se comparten, acá empezamos a tener que la unión covalente, acá empezamos a ver que entonces la unión covalente, o sea, no se hace con los corchetes, la estructura de Lewis no se representa con los corchetes, sino que se unen así de esta forma y después al final lo que se escribe es cada oxígeno y se representan estas dos uniones con dos rayitas así. Entonces eso significa que hay dos pares de electrones que se están compartiendo. Nosotros acá lo que podemos decir es que si hay dos pares de electrones, voy a escribir con este que es mejor. Ahí. Si hay dos pares de electrones que se comparten, podemos decir que la unión es covalente doble. Si hay un par de electrones que se comparten, podemos decir que la unión es covalente simple. Y si hay tres pares de electrones que se comparten, podemos decir que la unión es covalente triple. Y tenemos otra opción dentro de las uniones covalentes, ¿sí? Que es cuando hay un solo elemento que pone los dos electrones para la unión, podemos decir que la unión es covalente covalente coordinada o dativa. Y esto lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos haciendo práctica. No hay otra chance más que practicar. ¿Y cuándo vamos a recurrir que nos aparecen uniones covalentes dobles, covalentes simples, covalentes triples? Cuando nos queden un par de electrones, dos pares de electrones, tres pares de electrones, o que haya un solo elemento que ponga los dos electrones, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el óxido de azufre, por ejemplo, tenemos SO2. Si nosotros formamos el dióxido de azufre, ¿sí? Por regla general, lo que decimos es que ponemos el elemento que está en menor cantidad, lo ponemos en el centro. Y después alrededor de ese ponemos los átomos que están en mayor cantidad. Entonces pongo, por ejemplo, un átomo de este lado de oxígeno y otro átomo de este lado de oxígeno. Nunca voy a poner dos elementos juntos a menos que sea lo único que tengo. O sea, si yo acá hubiera puesto S, O y O acá, esto está mal.
así no me va a quedar nunca, ¿sí? Excepto que los tres elementos sean iguales. Si los tres elementos son iguales, entonces pongo O, como los sono, ¿sí? Pero en este caso no tenemos O, sino que tenemos SO2. Entonces pongo en el centro el azufre y alrededor los oxígenos. Y entonces, para cada uno lo que vamos a ver es que los dos pertenecen a qué grupo. Al 6. Al 6. Si pertenecen al grupo 6, entonces van a tener 6 electrones en su último nivel. exactamente 6 electrones en su último nivel de energía. Entonces, voy a poner para el azufre, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para cada oxígeno voy a poner así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. La distribución que yo hice es porque primero yo ya lo sé, ¿sí? Ya lo hice tantas veces que ya puedo más o menos como pronosticar de qué forma distribuirlos mejor, ¿sí? Pero esto no es nada más que práctica para ustedes, ¿sí? Ustedes van a ir viendo, en la medida que vayan practicando, van a ir viendo, van a ir borrando, si los ponen de un lado y les sobran, los van a ir borrando para ponerlos en otro lado, ¿sí? Pero yo lo puse así, ¿por qué? Porque entonces lo que puedo hacer es que a todos les faltan 2 electrones, ¿no es cierto? Porque como pertenecen al grupo 6, tienen 6 electrones, entonces a todos les faltan 2 electrones. Entonces, ¿qué pasa si yo encierro estos 2 acá y estos 2 acá? Bueno, yo acá lo que veo entonces es que este oxígeno que está acá va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Entonces, este oxígeno está completo. Si voy al azufre, el azufre va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Entonces, este azufre también está completo. Y este oxígeno, este oxígeno no está completo, porque si me fijo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si no está completo, quedaría como solo ahí. Entonces no pertenecería al compuesto. No, bueno, pero sí pertenece al compuesto, porque está ahí, así que de alguna forma lo tengo que hacer unir al azufre. Entonces, ¿de qué forma lo voy a hacer unir el azufre? Bueno, el oxígeno necesita 2 electrones, pero el azufre necesita 2 electrones más. No, porque si le pongo 2 electrones más me paso, tengo 10. Y el azufre le dice, bueno, vos necesitas algo, pero yo ya estoy completo, entonces yo tuyo no quiero nada, o sea, no me des nada. Entonces lo que dice el azufre le dice, bueno, yo te presto. Vos necesitas 2 electrones, yo te los presto, pero a mí no me des nada. Entonces lo que ocurre es la unión a través de los dos electrones del azufre. Solo los 2 electrones del azufre hacen que se genere la unión. ¿Por qué? Porque el azufre justamente no necesita nada, ¿sí? Es como, por ejemplo, en el caso de que yo les decía hoy de que nos juntábamos a estudiar y los apuntes y los libros, es como esto, de que yo tengo todo, yo tengo los apuntes, tengo los libros, tengo las hojas, tengo la compu, tengo, no sé, internet, tengo todo. Entonces, si me quiero juntar con alguien a estudiar, te le voy a decir, bueno, venite. ¿Y qué traigo? No traigo nada, porque yo tengo todo, ¿sí? Venite solo, así como estás. Bueno, lo mismo ocurre acá en esta unión, ¿sí? En esta unión el azufre le dice, no necesito nada tuyo, venite solo, sin nada. Unite y pegate con lo que yo tengo, que son estos 2 electrones. Entonces, esta representación se hace con las rayitas, o sea, esto sería una unión covalente, acá tendríamos una unión covalente doble, y acá tendríamos una unión covalente dativa. Y esto se representa de tal forma que ponemos el oxígeno, ponemos el azufre, ponemos el otro oxígeno, ponemos las 2 rayitas para la unión covalente doble y ponemos una flecha desde el azufre hasta el oxígeno porque es el elemento que pone los electrones y a quién se los da. O sea que los electrones que se están compartiendo acá estoy diciendo que son del azufre. Y esta es la forma de ejemplificar o de graficar una unión covalente dativa. ¿Se ve? Sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no estemos entendiendo por acá?
En el caso, bueno, de la covalente simple, doble y triple, serán una, dos y tres rayas respectivamente. Ujú. Y en las coordenadas, o bueno, La flecha. relativas, la flecha. Exactamente, sí. ¿Una sí, única sí. flecha? Una única flecha, sí, una única flecha, siempre una única flecha. Porque básicamente cada rayita indica 2 electrones. Entonces con una flecha son 2 electrones que hay ahí adentro, pero que pertenecen a un solo átomo y que van de un elemento a otro, de un átomo a otro átomo, ¿sí? Pero básicamente es como de esa forma en la que lo tengo que poner. ¿Se ve? Podría darse que sean dos pares de electrones. ¿Que se dan? ¿Que se dan covalentes? ¿Que se dan dativos, decís? Sí, Poder podría ser, sí. Podría ser, sí. pero se representaría con una flecha solamente. Con 2 pares de electrones con 2 flechas. Está bien, está bien. Con 2 flechas siempre en el mismo sentido. O sea, si ese sería el caso, por ejemplo, sería así acá. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ujú. Sí, eventualmente podría ser. Eso tenemos que considerarlo, tenemos que verlo como en la práctica, ¿sí? Tendríamos que practicarlo bastante. Lo que sí tenemos que ver, ¿sí? Antes de por ahí confundirlos un poquito más con todo esto, pero no se me asusten, ¿sí? Es que dentro de la unión, o sea, hay otra forma de identificar las uniones, la clasificación entre uniones covalentes, iónicas y sí, covalentes iónicas, ¿sí? Que es básicamente haciendo, o sea, si hacemos una diferencia de electronegatividad, o sea, lo que hacemos es restamos las electronegatividades de cada átomo que interviene en la unión, comparamos el resultado, podemos decir qué tipo de unión es. Básicamente, si la resta, o sea, si el resultado si la diferencia da entre mayor a 1.7, decimos que es iónica. Si tenemos un valor que da menor a 1.7, decimos que es covalente. Y dentro de la covalente podemos tener una clasificación que si el valor es menor a 0.8, decimos que es covalente no polar. Y si decimos que es mayor a 0.8, decimos que es covalente polar. Esto de que sea covalente polar o no polar, simplemente lo que me dice es que está más cerca de un átomo que de otro de los electrones, ¿sí? Pero esto por ahí nos va a servir un poquito más esta clasificación para ver como el tema siguiente, ¿sí? Pero es importante reconocer que no solo la unión covalente, o sea, que no solo la unión, por ejemplo, va a ser covalente. Además de ser covalente, yo voy a poder decir, además de ser covalente simple, doble, triple, coordinado, dativa, voy a poder decir, bueno, es unión covalente simple, polar, o es unión covalente simple, no polar, o es unión coordinada, polar, ¿sí? Pero es otra clasificación más dentro de las uniones covalentes, o sea que es como que la unión covalente tiene como doble clasificación. Unión iónica es unión iónica y se acabó. La unión covalente, además de decir que es polar y no polar, puedo decir que es simple, doble, triple o coordinada dativa, ¿sí? Y otra cosa que podemos ver es que un compuesto
o la formación de un compuesto puede estar dado por la unión de uniones iónicas y uniones covalentes, o sea, como que dentro de un compuesto tenga todas las uniones químicas. ¿Por qué? Porque entonces recién cuando vimos las uniones, cuando veíamos las uniones, básicamente lo que estamos viendo es que lo que se nos están formando son los compuestos que vimos al comienzo, o sea, a partir de la segunda clase, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, lo que tenemos son óxidos, ¿no es cierto? O sea, el óxido de azufre. En la página anterior, que era lo que habíamos visto otro óxido de sodio, otro óxido, ¿sí? Pero de la misma forma que vimos estos compuestos que fueron óxidos, también podemos ver otros compuestos, ¿sí? Los compuestos, por ejemplo, ternarios, que eran las sales, ¿sí? O los oxoácidos, o los hidróxidos, ¿sí? Veamos un hidróxido. Díganme el nombre de un hidróxido, el hidróxido que quieran ustedes. A ver, díganme el nombre. ¿Hidróxido de hierro? De hierro. Si yo digo hidróxido de hierro así solito, ¿está bien el nombre? No, habría que especificar el estado de oxidación. Ahí está. Bueno, entonces, ¿de qué forma lo quieren especificar? Como ustedes quieran, pero díganme Hierro uno solo. 3. Bueno, entonces digo hidróxido de hierro 3. Ahí vamos. Bueno, entonces, si nosotros queremos hacer la estructura de esto, que es un hidróxido de hierro, ¿la estructura cuál sería? ¿Qué elemento pongo primero? Porque tengo que reconocer cuáles son los elementos que lo forman para poder hacer las uniones y para ver si son iónicas, covalentes, porque tengo que identificar si son metales, no metales, saber qué es lo que se está uniendo, ¿sí? Para hacer la unión entre los átomos. Entonces, cuando era un hidróxido, ¿qué era lo primero que ponía? ¿Hidrógeno? Hidrógeno no. Eso era para el oxoácido. Lo primero que ponía era el metal. Se ponía el metal y después el agua, ¿no? ¿El agua? O sea, yo directamente lo que quiero hacer es formar, o sea, tener el compuesto hecho ya. No voy a hacer la reacción química. ¿Sí? Quiero directamente dar el compuesto. Entonces pongo hierro y ¿qué tiene el hidróxido? Entre paréntesis, ¿qué tenía el hidróxido? El OH. ¿Viste? El OH. Y el hidrógeno. Ahí estamos. Ahí vamos. ¿Y cuál era el estado de oxidación del OH y cuál era el estado de oxidación del hierro? Para el hierro, ahí está, muy bien, -1. Y del hierro era 3, ¿no es cierto? Entonces básicamente lo que estoy diciendo es que tengo un 3 acá y que tengo un 1 acá. O sea que la fórmula sería Fe, OH, y de OH tendría 3, ¿no es cierto? Pero entonces, lo que estoy viendo acá, para ver qué tipo de enlaces o uniones tengo entre átomos, lo que estoy viendo es que inicialmente acá tengo que se une el oxígeno con el hidrógeno. Y que después todo esto se une con el hierro. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero evaluar el oxígeno y el hidrógeno, ¿el oxígeno qué elemento es? ¿Metálico o no metálico? No metálico. No metálico. ¿Y el hidrógeno? También es no metálico. Entonces, si yo covalente. quisiera, exactamente, si yo quisiera representar esta unión, que de hecho ahora la vamos a ver, esta unión, esta parte, sería covalente. Ahora, todo esto es no metálico, me dijeron ustedes, pero el hierro Es un metal. es un metal. Entonces, cuando vaya a ser toda la unión esta, ¿cómo va a ser toda la unión esta? Una unión iónica. Iónica, exactamente. Entonces acá tengo metida una unión covalente y una vez que tenga esa unión covalente, después tengo una unión iónica, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma resuelvo eso o de qué forma hago eso? Bueno, vamos a ver. Tengo no metal para formar la unión covalente. Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿sí? Voy a armar estos oxidrilos, este oxígeno, con este hidrógeno. Me voy a poner con rojo, como lo había escrito acá. Este oxígeno, entonces, con este hidrógeno. Que van a estar 3 veces. O sea que lo pongo una vez, lo pongo otra vez y lo pongo otra vez. Y cada oxígeno tenía 6 electrones en su último nivel de energía.
y el hidrógeno tenía 1. Entonces voy a poner una crucecita acá, un circulito acá, un circulito acá, un circulito acá, un circulito acá, uno acá y uno acá. Voy a hacer lo mismo acá. Acá, 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 acá y acá. Y acá. Entonces lo que veo acá es que en cada uno hay una unión covalente simple y covalente simple. Pero que esta unión covalente simple no le alcanza al oxígeno para estar completo. Porque a cada oxígeno, ¿cuántos electrones le faltan? O sea, cada oxígeno tiene exactamente, tiene 6 electrones propios y uno del hidrógeno, o sea, tiene 7, pero le está faltando 1. ¿Sí? ¿Y de dónde va a venir ese electrón que le está faltando a cada uno? Ah, bueno, pero además de esto, tengo el hierro, ¿cierto? Que el hierro, dijeron que era hidróxido de hierro 3. Entonces, si es hidróxido de hierro 3, básicamente lo que tengo es que este hierro tiene 3 electrones. Porque es hidróxido de hierro 3. Entonces, este va a venir para acá, este va a venir para acá, y este va a venir para acá. Entonces acá voy a tener una unión iónica y acá voy a tener una unión covalente simple. ¿Y cómo lo grafico en definitiva? Bueno, en definitiva lo que me va a quedar va a ser el hierro, que va a tener, va a perder sus 3 electrones, entonces va a quedar con un estado de oxidación más 3. Y voy a tener 3 OHs o 3 oxidrilos, que los puedo ejemplificar así, 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 que cada uno es menos 1. ¿Por qué? Porque dentro tiene el oxígeno tiene sus 6 electrones, tiene el del hidrógeno y además tiene el del hierro. ¿Se ve? Y como eso está repetido 3 veces, entonces me queda balanceado, me queda bien, o sea, ejemplificado lo que puse acá a la izquierda. Entonces básicamente lo que tengo es acá dentro una unión covalente y después todo acá tengo una unión iónica. ¿Se ve? Sí, la regla del octeto era solo para las covalentes, ¿no? Exactamente, sí. Porque básicamente, en realidad al hierro también le ocurre lo mismo. Lo que pasa es que pierde sus 3 electrones, pierde los 3 electrones ahí, queda como en el último nivel solito. Pero sí, básicamente esto de que nosotros veamos explícitamente los 8 electrones, lo vemos bien directo en la unión covalente, sí. Lo vemos bien graficado. ¿Se ve, chicos? ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo? En cuanto a representación de rayas, Sí, perdón, acá adentro, muy bien, muchas gracias. Acá adentro en realidad tendría que escribir así: Fe más 3. Y esto sería oxígeno, hidrógeno, ahí. Ahí sería. Y 3. ¿Sí? y los electrones provenientes del hierro no se representan. Acá. Ahí. Ahí, sí tienen que estar. ¿Estamos? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo?
quiero que me ayuden ustedes ahora, ¿sí? A ver algo, hacer de otro compuesto, ¿sí? Porque después me van a empezar a tirar con algo cuando empiecen a hacer la práctica, ¿sí? Un ácido, por ejemplo. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, del ácido sulfúrico. Ahí. Quiero que me digan cuál es la estructura del ácido sulfúrico. ¿Cuáles serían los elementos que forman al ácido sulfúrico? A ver, ¿qué les parece? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué elemento pongo primero? Azufre. ¿Todos estamos de acuerdo que primero pongo el azufre? O sea, es del ácido sulfúrico es azufre. ¿Pero va ahí primero o va algo antes o no? No, el No, hidrógeno. el hidrógeno. Sí, estamos. Entonces primero va el hidrógeno, después va el azufre. Y después, ¿quién más? ¿Está bien así o le falta algo más? El oxígeno. No le falta el oxígeno. El oxígeno, exactamente. Pero ahora tenemos que ver los estados de oxidación, ¿no? Porque estamos hablando de que es sulfúrico. Y si es sulfúrico, el estado de oxidación del azufre, ¿cuál es? El mayor, 6. Ujú. Entonces, si el estado de oxidación del azufre es 6, si el estado de oxidación del azufre es 6, del oxígeno es -2 y del hidrógeno es +1. Acuérdense que todo lo que sea positivo tiene que ser par. Y acá no llega a ser par. Entonces le tengo que poner un 2 al hidrógeno, ¿no es cierto? Y ahora sí llega a ser par, porque entonces tengo +2 acá, +6 acá, tengo +8 en total. Entonces, ¿cuántos oxígenos pongo para que todo me dé 0? 4, exactamente. Entonces, esa es la fórmula del ácido sulfúrico. H2SO4. Pero ahora si tengo que hacer las uniones, tengo que representar las uniones químicas en ese compuesto, entre los átomos en ese compuesto. ¿Qué es lo que debería reconocer? ¿O por dónde se les ocurre empezar a ustedes? Determinar qué elementos son metálicos y cuáles son no metálicos. Exactamente. ¿Y acá qué pasa? ¿Cómo es el hidrógeno? Son todos no metálicos. Exactamente, son todos no metálicos. Entonces, todas las uniones, ¿cómo van a ser? Covalentes. Entonces, las uniones van a ser covalentes. Ahora vamos a ver el gran lío que tenemos acá. Porque ¿cómo los distribuyo esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo distribuyo esto para formar las uniones o para representar las uniones a través de la estructura de Lewis en el ácido sulfúrico? ¿Cómo lo entro a poner? ¿Cómo empiezo a ponerlo? A ver qué les parece. Puede ser por ordenarlos por cantidad de electrones. Cantidad de electrones. Yo les había dicho antes que cuando teníamos, por ejemplo, en este caso, el elemento que ponía primero era el que tenía menor cantidad y después alrededor de él los que tenían más cantidad, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, que tenía SO2, ponía primero el azufre y después los 2 oxígenos alrededor, ¿sí? Entonces, acá que tenemos... Acá que tenemos el ácido sulfúrico. ¿A quién les parece que ponemos en el medio? El azufre. El azufre. ¿Y alrededor del azufre, qué les parece que ponemos? En primer lugar, a la izquierda un hidrógeno y a la derecha otro hidrógeno. Y por fuera, los oxígenos, ¿puede ser? Al revés. Ponemos como contribución al azufre los oxígenos. Voy a poner uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Y el hidrógeno en alguno de los dos oxígenos, que tengamos, los ponemos separaditos. ¿Sí? Pero entonces alterna. Sí. En el centro
coloco en el... Porque los hidrógenos siempre van al lado de los oxígenos. Los hidrógenos siempre van con los oxígenos. Excepto que no tengas oxígenos, ¿no? Pero si no, los hidrógenos siempre van pegados a los oxígenos. Y a los oxígenos solos, porque como tienen un solo electrón no pueden unirse a otra cosa. Entonces, como decía recién, los hidrógenos tienen un solo electrón, ¿no es cierto? Entonces lo voy a dibujar acá. Lo voy a dibujar acá. Y ahora, cada oxígeno tiene 6 electrones. Entonces lo voy a dibujar acá. 1, ay, no voy a hacer otro simbolito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Bueno, y entonces ahora lo que vemos es que dijimos que el hidrógeno está unido con el oxígeno, entonces lo marco la unión ahí, y acá marco esta unión acá también, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí que hay una unión covalente simple entre cada oxígeno e hidrógeno. Pero después tengo que ver de qué forma uno el resto, ¿sí? Y además de unir el resto, tengo que ver qué tipo de uniones me van a generar para que todos tengan 8 electrones en su último nivel de energía. Y cuando empezamos a ver esto de que cumplan la regla del octeto, acá vemos que el oxígeno no está cumpliendo la regla del octeto, porque el oxígeno no tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Este que está acá no tiene 8 electrones y este que está acá tampoco tiene 8 electrones. Entonces, ¿de dónde va a sacar el electrón que necesita para poder completar cada uno de estos, tanto este como este, el otro electrón que les está faltando? ¿De dónde lo va a sacar? Y los va a compartir con los últimos electrones que tiene el azufre. Exactamente. Entonces lo que puedo hacer es ponerle acá y acá, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener una unión acá y una unión acá. También uniones covalentes simples. Entonces vemos que esos dos oxígenos, este oxígeno está completo y este oxígeno está completo, este hidrógeno está completo, este hidrógeno está completo. Y cuando voy a hacer la del azufre, el azufre tenía 6 electrones. Ya grafiqué 2 acá, entonces voy a poner 3, 4, 5 y 6. Y con los dos que tiene, que ya compartió con cada oxígeno aparte, se completa la regla del octeto para el azufre, entonces va a estar completo el azufre. Entonces, este oxígeno está completo, este oxígeno está completo, este azufre está completo, este hidrógeno está completo, este hidrógeno está completo, pero me falta este oxígeno, que no están unidos a nada. Y necesitan 2 electrones cada uno. Entonces, ¿de dónde lo van a sacar? ¿Qué les parece a ustedes? El azufre se los comparte, ¿no? Exactamente. El azufre les da los 2 electrones que tiene acá, les dice, bueno, unámonos, pero con mis 2 electrones. Nos unimos, pero con mis 2 electrones. Y entonces queda así formada la unión, ¿sí? Entonces, si nosotros lo queremos representar a esto, ¿sí? Vamos a ver que esta unión y esta unión son covalentes simples. Pero esta unión y esta unión son covalentes dativas. Y entonces tendríamos un oxígeno, tendríamos un azufre, tendríamos otro oxígeno, tendríamos hidrógeno, tendríamos oxígeno por acá, tendríamos oxígeno por acá, tendríamos hidrógeno por acá. Simple, 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 dativa, dativa. ¿Sí? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Hay algo que no se entienda?
Chicos, por favor, pregunten, díganos. No, si la disposición de los oxígenos y los hidrógenos así tiene algo Sí. que ver con hidrocarburos. Bueno, en los hidrocarburos lo que tenés son compuestos que tienen que ver con carbono e hidrógeno. Y en ese caso el carbono y el hidrógeno siempre están juntos, excepto que haya un oxígeno en el medio. Si hay un oxígeno, siempre se va a interponer primero entre el carbono y el hidrógeno. Entonces siempre se van a unir primero oxígeno e hidrógeno. Pero es símil a lo que ocurre en un hidrocarburo. Nada más que en el hidrocarburo tenés cadenas de carbono. En el hidrocarburo tenés carbono, tenés cadenas de carbono, o sea, no sé, 3 carbonos, por ejemplo, si es un propano, y tenés todos hidrógenos alrededor de ese propano, de cada carbono. Eso es si tenés un hidrocarburo que es un alcano. Ahora, si en vez de ser un hidrocarburo tenés un alcohol, en ese caso va a haber un hidrógeno acá en el medio, y cuando se venga un hidrógeno acá adentro, un oxígeno acá adentro, siempre lo va a hacer entre el oxígeno y entre el hidrógeno y el carbono. Entonces te va a quedar algo así. Y van a ser todas uniones simples. Pero va a ser como Sí, de... porque me había hecho acordar a esto, un tema que había visto en el secundario. Sí. Bueno, y acá todas estas son uniones simples, porque carbono e hidrógeno son todas uniones covalentes simples. Los dos son no metálicos, y siempre hay un par de electrones que se comparten, porque justamente el carbono tiene 4 electrones, entonces necesita otros 4, y bueno, y siempre va a formar uniones covalentes. En este caso, para el alcano van a ser siempre simples. Para un hidrocarburo van a ser siempre simples. Listo, gracias. De nada. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar, chicos? ¿Se va entendiendo hasta acá cómo representar las uniones? Y nosotros lo importante que tenemos que ver ahora, ¿sí? con las uniones, ¿sí? Es que según sean uniones iónicas, covalentes o metálicas, ¿sí? Es como van a ser las propiedades que se van a dar para... las propiedades que se van a dar de cada uno de los compuestos, ¿sí? Nosotros podemos relacionar, porque con uniones entre átomos, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo es justamente cómo va a ser, cómo va a ser la energía que se genere o que exista entre los átomos que forman la molécula, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que ustedes tienen una unión covalente, vamos a decirlo de una forma primero, vamos a analizar entre la unión covalente, ¿sí? Con esto que habíamos dicho, ustedes están viendo la pantalla, ¿no? El apunte.